Hace unos días, hace tan solo unos días, un grupo de 3 personas, 2 periodistas, un activista de Cantabria por el Sáhara, se acercaban o trataban de acercarse hasta el Sáhara Occidental, bueno, pues para documentarse, para hacer una especie de reportaje, para documentar cómo se vive allí. No llegaron, porque cuando estaban llegando a El Aaiún o por ahí, les expulsaron del país. Y para hablar de ello, nosotros tenemos la suerte de tener a una de esas 3 personas, en este caso a Raúl Conde, que él es un integrante de Cantabria por el Sáhara, un activista. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Inés. ¿Cómo surge este viaje que decidís hacer y por qué queréis hacer ese viaje? Bueno, todo empieza con la postura más reacia contra la situación del Sáhara Occidental de Pedro Sánchez. Hasta ahora la situación era la misma, todos habían hecho nada, pero bueno, Pedro Sánchez dio un paso más. Entonces, desde las asociaciones de ayuda al pueblo saharaui, nos planteamos en cada momento qué actividades hacer. Yo, en el caso de Cantabria por el Sáhara, quisimos dar un paso más al frente, hacer llegar al público en general cuál es la situación que están viviendo los saharauis en su país, ocupado por Marruecos. Y bueno, esa fue la primera línea. O sea, esto se forjó pues, en unas primeras reuniones, pues hablando de la Junta Directiva, pero fue hace cosa de 4 meses cuando ya se estableció el momento adecuado para ir a hacer ese viaje. O sea, la idea era ir al Sáhara Occidental y explicar o tratar de recoger imágenes, entrevistas o lo que fuese para explicar cómo viven los saharauis que se han quedado allí y que ahora están en un territorio ocupado. Eso es, esa es la idea, porque nosotros tenemos ya relación con una entidad allí que se llama Equip Media, que son unos periodistas que se dedican a intentar sacar por redes imágenes, testimonios de las personas que viven allí y de lo que sufren, la falta de derechos humanos y la falta de libertad de un pueblo en su propio país. Y teniendo en cuenta eso, pues dijimos, bueno, vamos a dar fe y a sacar nosotros nuestras propias imágenes y nuestros propios testimonios de lo que ocurre allí. Y como estamos frente a un país que es libre, como es Marruecos, que hay libertad, pues vamos a poder entrar seguramente. Bueno, a la vista está sí. Que un país democrático como lo entendemos aquí no es. No, no lo es para nada y sabíamos perfectamente que nos iban a poner muchos impedimentos. No somos los primeros a los que no nos dejan entrar, no seremos los últimos porque me consta que vamos a ser más los que vamos a intentar volver a entrar y ver y demostrar al público cómo están viviendo los saharauis que se quedaron en su país. Y la cuestión es que los 2 periodistas que venían conmigo, además, uno de ellos muy cercano al tema del Sáhara y otras muchas, como es Óscar Allende, que es el director del Faradio, pero la compañera de Asturias no tenía mucha idea de qué es lo que ocurría. Lo que se iba a poder encontrar. Eso, ¿no? es. Iba un poco como con la idea de que sí, ¿cómo nos van a dejar entrar? Pero bueno, ahí, como decías tú, a la puerta del Aaiún, o sea, 5 kilómetros quedaban, que es una puerta, una zona de entrada como está todo tan vigilado, pues era un control bastante más exhaustivo de entrada de las personas que quieren acceder a la ciudad. Pero a la entrada del Aaiún hay como si fuese un control de fronteras. Sí, y además, no sé si, a mí me viene, cuando lo vi, me vino a la imagen la entrada a Marbella, sí. Con las palabras sí. Marbella. Bueno, pues aquí no te ponía el Aaiún, pero era lo mismo. Entonces tú tienes que parar allí porque hay un control policial que ya habíamos tenido unos 20 y tantos en los 600 kilómetros que hay desde Agadir, que es donde llegamos, hasta el Aaiún. 20 y pico controles policiales. Sí. Ostras. Sí. Es algo que hasta que no lo vives, yo tampoco daba crédito. Y hombre, eso es un poco exagerados. No. O sea, fueron contándolos los 2 periodistas, los fueron contando y pone 21 control policial. No en todos te paran, pero les hay. Está ahí, ¿vale? Entonces, bueno, llegamos a este último, después de todos los anteriores, en los que poco a poco nos iban cribando, ¿vale? Yo tengo la idea de que
no te cogen, o sea, no te controlan según llegas al país, porque es imposible. Sobre todo cuando la idea que tiene Marruecos es explotar turísticamente toda esa zona. Que además es un poco, iba a decir que esto viene bien para que entendamos que Marruecos no es lo que vemos cuando nos vamos de vacaciones a Marruecos. Bueno, yo personalmente no he estado, pero todos o hemos estado o conocemos a alguien que ha estado en Marruecos. Entonces, no es la imagen que tenemos de Marruecos, de qué bien me lo he pasado en las jaimas, he tomado mis tés, he venido con un fular y un montón de bolsos. Ese no es la realidad de Marruecos, ese es el Marruecos de los turistas. Eso es, ese es el Marruecos que nos quieren enseñar. Claro, con este viaje hemos conseguido llegar a un sitio turístico como es Agadir, lo hemos disfrutado, está muy bien, lo están moviendo muy bien para que sea atractivo para todos los europeos, pero también hemos tenido la fortuna de, como hemos seguido camino, adentrarnos en el Marruecos real. Y las personas que nos hemos encontrado, súper amables, un país agradable de visitar, pero con estos controles continuos, no solamente a nosotros que éramos extranjeros, sino a todos los que pasaban por allí y a ellos se les ocurría pararles. O sea, es eso el Marruecos real, el que no nos dejan ver y que realmente existe y es el que ellos están padeciendo, no solamente los saharauis en su territorio ocupado, sino los marroquíes en su propio país, con Marruecos en una dictadura, evidentemente. ¿Qué os pasa cuando llegáis a la frontera de esta ciudad? O sea, que no es la frontera del país, sino cuando llegáis a esta ciudad que es que lo pronuncio mal. El Aaiún. El Aaiún. Llegáis al Aaiún con ese arco, ese control policial, ¿y qué os dicen? Bueno, nosotros, según vamos llegando, ya la noche anterior tuvimos cierto sentido de que ya nos habían pillado, o sea, ya nos estaban esperando. ¿Por qué? Pues habíamos pasado todos los controles sin ningún problema, pero justo cuando íbamos a llegar a la ciudad anterior, que está a 140 kilómetros, que es Tarfaya, que es el límite prácticamente de la última ciudad de Marruecos antes de llegar al Sáhara Occidental, cuando ya íbamos a entrar en la ciudad, se nos ponen 2 o 3 coches detrás. De repente no venía nadie y uno de ellos era un todoterreno negro con una matrícula diferente a las de los demás y bueno, a mí me saltó la alarma. No habíamos cogido hotel porque no teníamos pensado hacer noche allí y bueno, mientras íbamos entrando, la compañera de Asturias estuvo llamando para contratar una noche, llegamos al hotel totalmente cerrado, cuando ya nos habían dicho que sí que había sitio, bajamos, llamamos, volvimos a llamar por teléfono y nos dijeron que estaba a tope. La ciudad de Tarfaya es mucho más pequeña que Laredo. Conseguimos saber que había 5 hoteles, no había ni un solo visitante, no había ni un solo turista, los únicos raritos éramos nosotros allí. Pero, bueno, pues está a tope. Bueno, pues de eso que no le das más vueltas, yo no le había comentado a ninguno de los compañeros que creía que nos estaban siguiendo ya. Fuimos al siguiente y lo mismo. Antes de llegar, pues llamamos, pues parece ser que sí. Llegamos, pum, no, está a tope, no hay... O sea, antes de que llegaseis vosotros, llegaba otro todoterreno a decirles no cojáis a los españoles. Directamente les llaman por teléfono, porque ya en el cuarto hotel ya nos reíamos, pues porque ya se estaba haciendo de noche, no es bueno conducir de noche, y ya, verdad, no teníamos muchas ganas de volver hacia atrás para hospedarnos en algún hotel que era en una ciudad más grande, en Sidi Ifni. Bueno, pues llegamos allí y yo me adelanté un poquitín, vi que me pasaba una persona por detrás, bueno, tampoco le das más importancia, estás allí, pero vi al todoterreno que tenía justo de enfrente. Y digo, tiene que ser, porque es el que nos está siguiendo. Y mis compañeros entraron a la farmacia y la comentaron a la dependiente que si les podía ayudar para encontrar un hotel. Sí, no os preocupéis, ahora mismo os digo algo y tal. En esa interfase de que ella fue a recoger un papel o algo, la persona que se había sentado a tomar un té se levantó con el teléfono, se dirigió a la farmacia, entró directamente, la dio el teléfono a la farmacéutica o a la chica que estaba allí, ella cogió el teléfono, se lo devolvió y lo que le dijo fue: lo siento, no puedo ayudaros, buscaros la vida. Claro, estos se quedaron así, la compañera de Asturias ha viajado mucho por otros países haciendo reportajes y en zonas conflictivas y salió y dice: esto no me ha pasado nunca en la vida. O sea, alguien que sí que te va a echar una mano, de repente te dice que te busques la vida porque no te puede ayudar. Digo, mira,
aquel es el responsable de que nos tengamos que marchar de aquí. Y tuvimos que volver a ir a Sidi Ifni, que está a unos 160 kilómetros, una cosa así, y allí durmió. 160 kilómetros de Marruecos, De que Marruecos. no será la 8, me imagino. No. Bueno, eso lo están manejando bastante bien, pero no puedes pasar de 80 a 100. 80 a 100 en una autovía, pero no puedes ir a más. Y hicimos la noche y ya por la mañana ya llegamos, y lo que dices tú, según vamos a llegar a la puerta del Ayun, tenemos al control a 2 policías, que sabes que es un control, pero los que nos dan en alto son 3 de paisano. 2 de ellos muy trajeados, con su corbatita, y otro más de sport. Paro porque el que conducía era yo un perfecto castellano, me dice los papeles del coche, su pasaporte, los de sus compañeros, se los dimos, y es que sin abrirlo nos dice, usted no tiene permiso para entrar en la ciudad. Y con esto le di los pasaportes al que tiene al lado, ni los mira tampoco, se dirige a mí, me los entrega y nos dice en francés, dé la vuelta con el coche y vuelva a Agadir. Claro, nosotros... Ya os lo dice en francés un poco por recochineo, porque si hablaba un perfecto castellano... Claro, él me imagino que también lo sabría, porque seguramente. Pero bueno, en francés, y nosotros, claro, nos hicimos los tontos, oye, por favor, ¿pero por qué nos dejáis? La única respuesta fue la misma respuesta. Bueno, pues se lo preguntamos en inglés, en francés, y la respuesta fue la misma, así que lo que hicimos fue dar la vuelta con el coche. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que dijimos, bueno, pues ya nos vamos para casa, o sea, vamos a Sidi Ifni, pasamos la tarde y tal, pero vimos que según nos incorporábamos a la carretera, un coche nos adelanta y 4 coches detrás. Os fuisteis escoltados. Vamos. Sin pedirlo, sin desearlo, pero fuimos escoltados. Totalmente seguros durante todo el camino de vuelta hasta Sidi Ifni, que está, ya te digo, a 180 kilómetros de ahí. Y totalmente coaccionados, cualquiera se sale de lo previsto. Claro, esa es la cuestión. Yo, cuando estábamos ahí, nos lo tomábamos bastante a risa, y cuando llegamos a casa, a mí al día siguiente me dolía todo el cuerpo. Digo, pero si yo he dormido perfectamente estando allí, incluso los 2 días siguientes, o sea, perdón, el día siguiente que estuvimos allí y tal, pero llegué a casa y era una tensión acumulada que dices, es que esto no se puede permitir. Digo, yo sé que voy a volver a mi casa. La gente que se queda allí, la gente que vive en un país que está ocupado por Marruecos, que no les deja ser ellos mismos, digo, ¿cómo tienen que vivir esta gente? ¿Cómo vive la gente en el Sáhara Occidental? Allí la gran mayoría ahora mismo son colonos marroquíes, ¿vale? Las viviendas son viviendas como las que tenemos en Europa, ¿vale? Con ciertas características. ¿Cuál es la cuestión allí? Que el que es saharaui y quiere seguir siendo saharaui no tiene derecho a nada. Y cuando digo a nada es, no tiene derecho a buscar trabajo, no tiene derecho a un trabajo en la administración pública, no tiene derecho a estudiar. ¿Tienen derecho a ir a la escuela los hijos de esas personas? Van a la escuela como puede ir otro niño cualquiera, pero la relación que tiene con sus compañeros es un bullying continuo. O sea, les tratan como apestados. Sí, o sea, son gente... Los marroquíes a los saharauis les tratan como apestados. Y los saharauis que sí que han admitido ser marroquíes no tienen ningún problema. Esa es luego la... Es un poco como la expulsión de los judíos de los claro, reyes cuando católicos. Los reyes católicos dicen, no, si te quedas aquí, no te preocupes. Y te conviertes al cristianismo, eso es, no hay pero problema. tienes que contar todo eso y además tienes que ser español y cristiano y... No, o sea, esto no puede ser. O sea, y claro, eso es lo que nosotros íbamos a denunciar. No fuimos capaces de entrar, pero sí que nos dieron los suficientes motivos y la suficiente carta abierta para decir esto es lo que ocurre, porque si no, no nos permitirían entrar. Fuisteis declarados personas non gratas. A ver, nadie te da un papel, ¿vale? Bueno, ya te han dicho no tienes permiso para... es que esto... A ver si hago bien la analogía. Lo digo porque mencionabas antes al Gobierno de España, Pedro Sánchez, al presidente de España. Yo me refiero a cuando la gente en su casa vea que España, el gobierno que sea,
llega a X acuerdos, los que sean, con un país como Marruecos, tienen que trasladar y se tienen que imaginar que a unos señores de Marruecos, a la puerta de Alcalá de Henares, les dicen que no pueden, ¿sabes? O llegando a la Puerta del Sol, les dicen que no pueden entrar en Madrid. Claro. Eso aquí sería impensable. O en Francia, que no te dejen ir a París. Eso es. Esa es la idea que teníamos, de que cuando alguien toma unos acuerdos, tiene que ser con todas las de la ley. Ya Europa ha declarado totalmente ilegal los acuerdos de la Unión Europea con Marruecos en el campo de la pesca y en otros ámbitos, pero seguimos viendo a Marruecos como nos siguen vendiendo a Marruecos como un país amigo. Pero si es un país que os está ocupando, igual que lo está haciendo Israel en Gaza, igual que lo está haciendo Rusia en Chechenia, ¿por qué esto que llevan 50 años se ha permitido y encima seguimos lavándole la cara a Marruecos? Es lo que no entendemos desde las asociaciones de ayuda al pueblo saharaui, y era algo que queríamos hacer ver a todo el público en España, que esto no es tan idílico como nos lo presentan, porque no es así. Estamos ante un país que es una dictadura y está ocupando un país desde hace 50 años con el beneplácito de todos los gobiernos que han pasado por España, PP, PSOE, la monarquía, porque no hay que olvidarse que Juan Carlos I en el año 75 fue allí para decirles nos vamos a abandonar, y según se dio la vuelta dijo a su ejército que le acompañaran, o sea que... Allí se quedaron tirados. Exactamente, es que les abandonamos, o sea, esa es la postura que yo me dio para echar una mano en esta causa, que muchas veces digo, si no tiene futuro. No lo sé. Yo sé que si les dejamos no van a tener futuro, pero por lo menos algo hay que hacer. Y este viaje era esa también huida hacia adelante, decir, es que tiene que haber una posibilidad de hacer ver a la gente que esto está ocurriendo también aquí al lado y que somos responsables. O sea, nosotros hemos elegido a quienes están gobernando. A un año, el otro año. Quien está gobernando los hemos elegido nosotros. Y nosotros estamos permitiendo que el Sáhara siga ocupado por Marruecos después de 50 años. Los saharauis de hace 50 años, evidentemente, se han hecho viejos y habrán tenido hijos. No sé si sabéis, probablemente a través de Equip Media o bueno, en vuestro caso también por vuestra colaboración con Cantabria por el Sáhara, etcétera, si sabéis qué sentir tienen los descendientes de aquellos ciudadanos que dejamos allí en el año 75 abandonados a su, en este caso, mala suerte, está claro. Ellos lo tienen muy claro, son y serán saharauis. Es decir, las nuevas generaciones también. Sí, las nuevas generaciones saben, porque es lo que les enseñan y lo que maman. Entonces, contra España solo tienen esa pena de decir, lo pudisteis dejar atado y os olvidasteis de nosotros, o sea, nos dejasteis totalmente abandonados a nuestra suerte, sin comerlo ni beberlo, cuando hasta hacía 2 días éramos una provincia más de España. Eran una colonia. Pero es que llegaron a ser provincias, es decir, algo más que una colonia, porque, claro, cuando eran colonia, Naciones Unidas dijo, España, esto no puede ser, pues son una provincia más. Su DNI, su pasaporte... Bueno, era un poco como funcionan las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, ¿no? Eso es, era algo parecido, pero llegó ese momento y ¡pum!, se evaporó, España parece que desapareció y los saharauis la única pena que tienen es esa mal cierre que tuvo de salida a España del Sáhara Occidental, pero ellos quieren ser saharauis a toda costa, o sea, no tiene, si no se lo hubieran resuelto hace mucho tiempo, no quieren ser dictaminados por nadie qué es lo que tienen que ser, ellos quieren decidir lo que son, y de ahí, claro, hay una diáspora en todo el mundo, sobre todo en Europa, y luego todos los campamentos de refugiados en Argel, que hay 100 y pico mil personas que lo están pasando, no diría que peor, pero vamos. Bueno, no, bien no me pondría bien ninguno de los dos lados, la verdad. Bien no, porque las condiciones
las condiciones en las que viven en esos campamentos de refugiados, que aquí nos han explicado desde Cantabria por el Sahara en muchas ocasiones, pues desde luego no son buenas. De hecho, de ahí nace el programa Vacaciones en Paz, para sacar a los niños saharauis, que por cierto ha habido problemas para traerles este año, todavía no han llegado, pero están, me has dicho, el 17 y 18 vienen. Llegan ya por fin. El otro día leí que ahora mismo están teniendo temperaturas que superan los 50 grados de calor, que aquí hemos tenido hace 15 días 30 y pico, y yo no quería trabajar y me consideraba casi autorizada para decir no puedo trabajar, que hace mucho calor. Por eso se trae a esos niños 2 meses, en los meses de más sufrimiento por el calor allí. Sí. Yo te preguntaba el otro día, que tuve ocasión de charlar contigo, y ahora hacías un poco referencia. Llegué a España y de repente, como que me desfondé. ¿Pasasteis miedo? ¿Llegasteis a sentir miedo? No ese miedo físico. O sea, tú te veías a un señor de prácticamente 2 metros, un armario empotrado, como quien dice, que te está diciendo exclusivamente y te está mirando a los ojos: dé la vuelta al coche y vaya al Gadir. No tienes ese miedo de que dices, aquí va a pasar algo más, pero sí que dices, o sea, vamos, más claro, agua. Pero tampoco te planteas llevarle la contraria. No, en ningún momento. O sea, intentamos tirar de la lengua, pero vimos que la actitud era esa actitud, que lo que dices tú, no te da miedo, pero sabes perfectamente que no vayas por ese camino, porque puedes tener bastantes problemas. Y luego, ya te digo, toda la corte que tuvimos detrás, es que fue algo que te rompe la cabeza. De 5 vehículos, 2 personas en cada vehículo, para 3 personas, que nos vamos a ir, y luego encima, según vas llegando a los pueblos, nos pasó un par de veces, ahora lo hago como sonriendo, pero si te pones a mirarlo y pensarlo fríamente, dices, ostras, no se andan con bobadas. En un cruce, no seguí bien el GPS, me desvié, tuve que volver, y justo en una señal que ponía stop, había una persona con un móvil que nos filmaba cómo dábamos la vuelta y volvíamos al camino adecuado. O sea, de eso que dices, esto no puede pasar en un país libre, esto no puede ser real, pero es que es real. Y claro, luego hablándolo con los compañeros, cuando llegamos al hotel, digo, ¿y ahí dentro qué está pasando? Que no es un país libre. Raúl Conde, activista saharaui, muchísimas gracias por haber venido esta noche generosamente a contarnos cómo se vive en el Sáhara Occidental, cómo viven los saharauis y la experiencia que habéis tenido, que habéis sido expulsados de la ciudad, expulsados del país prácticamente. Gracias por haber venido aquí esta noche, un placer. Nada, muchas gracias a ti, Inés, por el interés por el tema, y nada, hasta la siguiente. Hacemos un alto en el camino por aquí. Esperemos que los niños de saharauis que van a venir del programa Vacaciones en Paz, que van a ser casi 60 niños, pues lleguen sin problemas ya por fin este fin de semana. Hacemos un alto en el camino y ahora enseguida continuamos.